TP, ¿cuándo se nos da? El próximo trabajo práctico va a estar asignado para mañana. Es sobre elasticidad, entonces mañana calculo que vamos a ver la unidad de elasticidad y les explico el trabajo práctico de laboratorio. Ok. Los voy a subir y eh, va a estar asignado para que lo entreguen hasta el día lunes. ¿Mm? Y al igual que en el otro TP que fue de mediciones, como el tema lo va a evaluar en un TP, ¿no entraría el parcial de elasticidad? Nadie dijo eso. No, por eso le pregunto. No, no, no. Y bueno, yo te contesto que nadie dijo eso. Está bien, está bien. A ver, yo lo que dije también en el primer parcial era que era muy probable que no hubiera un problema de medición y error. Podía haber un problema de medición y error. ¿Mm? Pero como tenía que elegir y ya había tomado el práctico del laboratorio de medición y error, era un tema que probablemente fuera descartado del temario del parcial. ¿Mm? Probablemente no es seguramente. Aparte, no sé hasta qué punto es una ventaja descartar elasticidad porque es un tema relativamente fácil. Son tres conceptos y no hay mucha vuelta que darle, por lo menos el nivel en el que lo tratan en el práctico de física 1. Es alargamiento unitario, mm, la tensión o la compresión y el módulo de Young. Y no hay mucha más vuelta. Y la ley de Hooke, que ya la hemos visto, básicamente, para cuando vieron la energía potencial elástica, tienen que haber hablado de ley de Hooke. ¿Mm? Que la deformación es directamente proporcional a la fuerza aplicada en el rango de las deformaciones elásticas. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy, chicos. Hoy vamos a comenzar a ver la unidad de estática. ¿Mm? Eh, no hay conceptos nuevos en esta unidad. Lo que hay es mm, un, una nueva condición. Vamos a considerar que hay, en cuanto a al equilibrio de fuerzas, ¿sí? Este equilibrio se va a dar cuando la partícula esté en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Cuando ocurren alguna de estas dos cuestiones, en cuanto al equilibrio de traslación me refiero, ¿sí? Eh, la aceleración de una partícula o de un cuerpo es cero, es nula, ¿m? Y por lo tanto la sumatoria de la fuerza, que es igual a masa por aceleración, lo sabemos por el principio de masa, ¿sí? Al ser la aceleración nula, la sumatoria de fuerzas está igualada a cero, ¿m? En una dimensión, en dos dimensiones o en el espacio, ¿sí? Y para hablar de equilibrio de rotación, vamos a decir que la sumatoria de los torques, que era igual a I por alfa, ¿sí? El cuerpo se va a encontrar en estado de reposo o de movimiento circular uniforme. En ese caso, alfa, la aceleración angular, es nula, y I por alfa te va a dar cero también. Entonces, la sumatoria de los torques respecto de cualquier punto, perdón, eje perpendicular a un plano, ¿sí? En el que estén incluidas las fuerzas que realizan el torque, ¿sí? Va a ser cero. No importa dónde haga pasar yo este eje perpendicular al plano donde están las fuerzas incluidas, eh, la sumatoria de los momentos tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Esto me va a dar de determinada ventaja a la hora de plantear dónde se encuentra el centro de momentos, ¿sí? De modo que las rectas de acción pasen por ese centro de momentos, ¿sí? Las fuerzas desconocidas pasen
por ese centro momento, ¿sí? La recta de acción de esas fuerzas, de modo que yo deje una fuerza desconocida, por ejemplo, y pueda calcularla. Ya veremos en cada caso la conveniencia de plantearlo en un lugar o en otro. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de equilibrio? ¿Sí? La sumatoria de fuerzas, si estamos hablando del plano, la sumatoria de las fuerzas en el eje X serán iguales a 0 y respecto del eje Y serán iguales a 0. O sea, las proyecciones de todas las fuerzas que actúan en el plano respecto de un par de ejes cartesianos ortogonales, es decir, perpendiculares, va a ser siempre nula. ¿Sí? La sumatoria de las proyecciones de esas fuerzas van a ser nulas. Y en cuanto a el equilibrio de rotaciones de esas fuerzas, ¿sí? La sumatoria de los torques que esas fuerzas realicen respecto de un eje perpendicular al plano donde esas fuerzas están incluidas, siempre va a ser igual a 0. No importa en el punto del plano que atraviese ese eje perpendicular, siempre los momentos, ¿sí? Los torques respecto de ese eje que pasa por ese punto del plano van a ser nulos. El torque neto va a ser 0. ¿Se entiende, chicos? Sumatoria de fuerzas en el eje X 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y 0, sumatoria de los torques respecto de un eje perpendicular al plano donde están incluidas esas fuerzas que se suman, va a ser igual a 0. Sumatoria de la fuerza neta en el eje X 0, fuerza neta en el eje Y 0, torque neto respecto de un eje perpendicular al plano donde están incluidas las fuerzas, nulo también. Respecto de cualquier punto. ¿Se comprendió? Sí, en este caso, como hice de perpendicular a X, Y, lo tomamos como Z, ¿no? Como ahí está puesta la Por notación. ejemplo, claro. Sí, sí. O sea, lo vemos en tres dimensiones, por así decirlo. Te estoy diciendo que el eje respecto del cual vos tomás los torques es perpendicular al plano donde están incluidas las fuerzas, ¿sí? Y pasa por un punto cualquiera de ese plano. Cualquiera sea el lugar donde vos ubiques a ese eje perpendicular, ¿sí? Los torques tienen que ser nulos si está en equilibrio de rotación ese sistema. ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien. ¿Han visto la unidad de estática con el ingeniero y vieron algo de elasticidad también hoy? Sí, sí vimos un poco de elasticidad. Bien. Sí, nosotros elasticidad la vamos a ver mañana, vamos a terminar de ver estática mañana y vamos a ver elasticidad mañana. Y les voy a hacer una introducción al práctico de laboratorio. Bien. Dicho esto, vamos a pasar a desarrollar el primer problema de la guía, que no es este, que no es este, que no es este. ¿A dónde están los primeros problemas? Perdón, chicos. A ver, ¿qué pasó acá? Me faltan problemas. Denme un momento. Vamos a empezar más simple. Bien, la viga. Y esta rueda. Bien. Bárbaro. Vamos a comenzar. Lo acomodo. A ver. ¿Qué pasa? Bien, ahí está. Vamos a comenzar con el problema 1 de la guía de trabajos prácticos. ¿Sí? El problema dice determine las tensiones de las dos cuerdas. Considere que para este problema que G es igual a 10 metros segundo cuadrado. Tenemos una masa de 20 kilos suspendida de un cable. Ese cable, a su vez, está unido a dos cables diferentes, ¿sí?
Uno que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal y el otro que forma un ángulo de 135 grados con la horizontal. Yo le voy a mostrar las dos formas de plantear los ángulos, ¿sí? En problemas de este tipo. ¿Sí? Una es plantear todos los ángulos respecto de el mismo eje, el otro es plantearlos respecto de un eje y considerar el sentido positivo o negativo de ese eje, de ese semieje respecto del cual yo tomé el ángulo, para otorgar el signo a la fuerza. De cualquier otra forma, es una forma válida de plantearlo. Ustedes eligen la que mejor comprendan, ¿sí? y manejen para desarrollar los problemas de estática. También podrían haberlo hecho respecto de los problemas de dinámica del sólido y de las rotaciones. Bien. ¿Qué es lo que vamos a plantear? Vamos a plantear las condiciones de equilibrio de este sistema. ¿Hay algo que esté rotando en este sistema? ¿Hay algún sólido o partícula que esté describiendo alguna trayectoria circular, esté girando alrededor de un eje? No. No. Entonces, las condiciones que tenemos son las de equilibrio de fuerzas, ¿sí? Vamos a descomponer estas fuerzas de tensión y el peso en dos ejes, X e Y, y sabemos que como la partícula, que esta masa de 20 kilogramos está suspendida, no se está moviendo ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha, ¿sí? Sino que suponemos que se encuentra en estado de reposo, la sumatoria de las fuerzas, tanto descompuestas en el eje X como descompuestas en el eje Y, van a ser nulas. La fuerza neta en cada uno de esos ejes. Bien. El ángulo θ1, vamos a llamar al que tiene la tensión T1 con la horizontal, es de 60 grados. El ángulo θ2, que es el que tiene la tensión T2 con la horizontal, es de 135 grados. Y la masa es de 20 kilogramos. ¿Sí? El origen del sistema de referencia va a estar en el nodo entre el cable del que está suspendida la masa y los dos cables que la unen a este vínculo, a este techo. ¿Sí? De modo que vamos a tener este diagrama de fuerzas. ¿Sí? Vamos a tener la tensión T1, una componente vertical en el eje Y y una componente horizontal en el eje X, ambos en el sentido positivo de los ejes, tanto X como Y. Vamos a tener la tensión T2 a lo largo, en el otro cuadrante del sistema de referencia. Esa tensión T2 va a tener una proyección en el eje Y que va a estar en el semieje positivo y una proyección en el eje X que va a estar en el semieje negativo. En el semieje negativo de Y tenemos al peso, producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. En este caso ha sido sugerido que utilicemos como aceleración de la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, eso nos da una pista para resolver el problema. La sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje X van a ser nulas. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se mueve ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, no se desplaza en esa dirección. Bien. Entonces, la proyección de T1 en el eje X más la proyección de T2 en el eje Y más la proyección del peso en el eje X van a ser iguales a 0. ¿Sí? Bien. A ver. El coseno de 60 es un valor no nulo y es positivo. El coseno de 135 es un valor no nulo, pero es negativo. Si ustedes toman la calculadora y calculan, ¿sí? Es un valor no nulo y es negativo. Y el coseno de 270 grados es 0. Entonces, a este término no lo van a encontrar en la segunda parte. Este término, que es positivo, va a pasar al otro miembro, restando menos T2 coseno de 135 y coseno de 60, que está multiplicando a T1, lo voy a pasar dividiendo. Y tengo una expresión para T1 en función de T2. Hasta ahí se entendió el problema, chicos. Sí.
Bien. Por otro lado, yo puedo plantear que la sumatoria de las fuerzas descompuestas a lo largo del eje Y es también nula, porque el cuerpo no está ni subiendo ni bajando, sino que se encuentra en equilibrio. Bien. ¿Qué fuerzas tenemos aquí? Tenemos la proyección de T sub 1 en el eje Y, T sub 1 por el seno de 60, más T sub 2 por el seno de 135, más W por el seno de 270. Vamos a despejar también T sub 1, pasamos T sub 2 seno de 135 y W seno de 270, restando al otro miembro, y pasamos seno de 60 dividiendo el otro miembro. ¿Sí? Bien. El seno de 135 y el seno de 135, perdón, es positivo, el seno de 270 es negativo. Entonces, esto va a dar signos, ¿sí?, a las funciones trigonométricas que van a modificar o no el signo que precede al término. Voy a igualar T sub 1 de las expresiones 1 y 2 y voy a calcular. Podrían haber tomado esta expresión de T sub 1 y sustituir el valor de T sub 1 acá. Sí, también podrían haberlo hecho. Podrían haber acá sumado y restado. ¿Sí? De modo que en caso de restar, T sub 1 menos T sub 1 les da 0 y restan la expresión 1 menos la expresión 2. Cualquier método para resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cuáles son las incógnitas? T sub 1 y T sub 2, es válido para encontrar esos valores. El que ustedes prefieran hacer, lo hacen. Yo generalmente resuelvo por igualación este sistema de ecuaciones, pero pueden hacerlo por el sistema que ustedes prefieran. Bien, igualo las expresiones 1 y 2, como les decía, y T sub 2 por el coseno de 135 dividido el coseno del seno de 60, el coseno de 60, perdón, es igual a menos T sub 2 seno de 135 menos W por el seno de 270 dividido el seno de 60. Paso los denominadores multiplicando al otro miembro. Paso el coseno de 60 que está dividiendo multiplicando para allá. Paso el seno de 60 que está dividiendo multiplicando para allá. Bien. Entonces, despejo los términos que tienen a T sub 2 y dejo del otro lado los términos que no tienen la incógnita. ¿Sí? Bien. Entonces, tengo T sub 2 por el seno de... aplico propiedad distributiva acá, ¿sí? T2 seno de 135 coseno de 60 menos T2 coseno de 135 seno de 60. Y de este lado me queda únicamente menos W seno de 270 coseno de 60. Calculo esta relación entre las funciones trigonométricas, me da 0,97. Calculo este factor, ¿sí? Y me da este término, y me da 100 newtons aproximadamente. La masa es, ¿sí? 20 kilogramos, G es 10, eso daría 200. Seno de 270 es menos 1, por lo tanto, este signo menos queda como positivo, y el coseno de 60, que es igual al seno de 30, es igual a 0,5. Por lo tanto, me queda 100 newtons, ¿sí? Paso este 0,97 dividiendo y me da que T sub 2 es igual a 103,1 newtons. Tengo el valor de T sub 2. Una vez que tengo el valor de T sub 2, ¿qué hago? Y voy a las expresiones 1 o a la expresión 2 y calculo T sub 1. ¿Sí? ¿Cuál voy a elegir? La que a mí se me ocurra, a la que yo más bronca le tenga. En este caso, la que me resulte más fácil de calcular, que sin duda es T sub 1, porque es más simple. ¿Sí? Entonces, reemplazo T sub 2 en la expresión 1 y calculo, ¿sí? Fíjense, el coseno de 135 grados me da negativo, como la expresión está precedida por signo menos, me va a quedar una tensión positiva. La tensión T sub 1 me da 145,8 newtons. Estas son las tensiones que
tendrían estos dos cables en este arreglo, dada una masa de 20 kilogramos suspendida de ellos. ¿Sí? Si esta masa se encuentra en equilibrio, ¿sí? La sumatoria de las fuerzas es nula respecto de los ejes del sistema de referencia que yo utilice. Las tensiones que tengo en los cables de las que está suspendido son estos valores, 103 y 145, 146. ¿Se entendió, chicos? Sí. Este problema es un problema les diría del cursillo de ingreso prácticamente, de estática. Es un problema típico de los que pueden encontrar de estática en el cursillo de ingreso. Un problema simple. Bien. El problema 4 de la guía de trabajos prácticos es una viga. Esta viga está apoyada sobre un apoyo que es fijo y otro apoyo que es móvil, que puede desplazar para que al aplicar las fuerzas pueda moverse y no pande cambiando la dirección en la que actúan estas fuerzas, ¿sí? Se lo aplica de esta forma, de modo que pueda considerarse que estas fuerzas están aplicadas de forma perpendicular a la viga, ¿sí? Son perfectamente verticales y que las reacciones también son perfectamente verticales. ¿Sí? Bien. Tenemos aquí, ¿sí? Dos fuerzas aplicadas. Una está a 1 metro del apoyo A, la otra que está en la mitad de la viga puede considerarse que es el peso de la viga. ¿Sí? Está aplicada exactamente a la mitad de la longitud de la viga. ¿Sí? Dadas estas fuerzas, calcular las reacciones en esta viga que tenemos. ¿Sí? Podría ser una viga de un techo, por ejemplo, una vigueta. ¿Sí? Generalmente en esos casos, aquellos de ustedes que estudien mecánica van a ver que no se considera que la carga esté aplicada en un punto, sino que se considera que la carga está distribuida. Tiene otra forma la ecuación, pero a eso lo van a ver más adelante cuando vean a estática, aquellos de ustedes que tengan como elección de carrera seguir ingeniería mecánica. Bien. Tenemos, primero, vamos a plantear la sumatoria de los torques respecto de un eje perpendicular al plano del dibujo que pasa por el punto A, ¿sí? En el apoyo A. Eso va a hacer que qué fuerza de las que está aplicada acá tenga un torque nulo. Si yo elijo que el eje respecto del cual voy a tomar los torques pase por el punto A, ¿qué torque va a ser nulo de esas cuatro fuerzas? La de B. La de B. ¿No tiene brazo de palanca B? ¿La recta de acción de B pasa por el punto A? Por el contrario, la fuerza que va a tener torque nulo es la reacción en A. Si el centro de momentos, ¿sí?, es el punto A, si el eje es perpendicular al plano de la hoja y pasa por el punto A, el brazo de palanca de R sub A es 0, porque la recta de acción de A pasa por ese punto. La distancia perpendicular entre el centro de momentos y la recta de acción de RA es 0. Por el contrario, todas las otras fuerzas van a tener un brazo de palanca no nulo y por lo tanto van a ejercer torques respecto de un eje perpendicular al punto A. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, planteemos la sumatoria de los torques. ¿Qué signo van a tener los torques? Si yo planteo que el eje pasa por el punto A, el torque de esta fuerza que está a 1 metro del punto A, que haría girar a la viga, imagínense que el apoyo en B no está, ¿sí?
¿en qué sentido haría girar la viga? ¿Horario o antihorario? ¿Mm? Horario. Horario, ¿sí? Entonces el torque de esta fuerza va a ser negativo. El torque de esta fuerza también va a ser negativo. El torque de RB, que hace girar a la viga, la haría girar en sentido antihorario, va a ser positivo. Entonces, la sumatoria de los torques va a ser RB, ¿sí? La reacción en B, por la longitud total de la viga, que es 4 metros, menos esta fuerza de 100 newtons por el brazo de palanca, que es de 1 metro, menos la otra fuerza de 100 newtons, que puede ser considerada el peso, por 2 metros, por los brazos de palanca. ¿Se entiende? ¿Lo puedo repetir, profe? Por Sí, favor. cómo no. Los torques son, se calculan como la intensidad de la fuerza, ¿sí? Por el brazo de palanca de la fuerza, que es la distancia perpendicular entre el punto en el cual el eje del cual estoy tomando momentos atraviesa el plano al que pertenecen las fuerzas, ¿sí? La distancia medida de forma perpendicular a la recta de acción de la fuerza, ¿sí? La recta a la que pertenece la fuerza cuyo torque estoy considerando. Entonces, ¿cuánto hay del punto a la recta de acción de RB? La longitud de la viga, 4 metros. Que ese será el brazo de palanca del torque que ejerce RB. El brazo de palanca del peso de la viga, ¿sí? Será de la mitad de la longitud de la viga, está a 2 metros. ¿Se entiende? Sí. Ese será el brazo de palanca de esta fuerza. Y el brazo de palanca de esta otra será 1 metro. ¿Cuáles voy a considerar positivas y cuáles voy a considerar negativas? Recuerden, por convención, los torques considerados positivos son los que harían girar al cuerpo rígido en sentido antihorario. Y los considerados negativos son los que harían girar al cuerpo rígido en sentido horario. Las dos fuerzas de 100 newtons, si no estuviera el apoyo en B, harían girar esta viga en sentido horario, por lo tanto van a ser consideradas negativas, y el torque de la reacción en el punto B, ¿sí? Haría girar a la viga en sentido antihorario, por lo tanto va a ser considerado positivo. ¿Se entendió ahora? Sí, perfecto. Listo. Entonces, lo que hago es plantear sumatoria de los torques, el torque de la reacción RB positivo, su brazo de palanca es 4 metros, menos el torque de esta fuerza aplicada a 1 metro del punto A, negativo, por la intensidad de la fuerza, menos el torque de la otra fuerza, que está a 2 metros del punto A, también negativo. Su brazo de palanca, como les decía, es 2 metros. Bien. Pasamos los datos al segundo miembro de la ecuación, dejamos la incógnita en el primero, ¿sí? Pasamos estos dos términos que están restando, sumando, y pasamos los 4 metros que están multiplicando, dividiendo. Calculamos y la reacción en B nos da 75 newtons. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra condición de equilibrio puedo plantear aquí para calcular ahora la reacción en A? El torque teniendo el punto B. Esa sería una opción, ¿sí? Esa sería una opción. Hay una opción más simple. ¿Qué otro equilibrio tiene que haber aparte del de los torques? En X y en Y. Sumatoria de fuerzas en X y Claro. en Y, ¿sí? Bien, ¿hay fuerzas que tengan proyección no nula en X? Siendo X el eje horizontal, se supone, ¿no? ¿Alguna de esas fuerzas tiene proyección no nula en el eje X? No, porque ninguna se desplaza en X. Claro. Entonces no tiene sentido plantear la sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? Puedo plantear la sumatoria de las fuerzas en Y. Podría haber planteado, como decía el compañero, la sumatoria de los torques respecto al punto B y tranquilamente calculaba RA.
Pero es más simple que plantear la sumatoria de los torques, plantear la sumatoria de las fuerzas. ¿Cómo? RA más RB, ambas son positivas, apuntan en el sentido del semieje positivo del eje Y. Y las otras dos fuerzas de 100 newtons, ¿sí?, son negativas porque apuntan en dirección del semieje negativo de Y. He tomado esa convención, podría haberla tomado al revés tranquilamente. ¿Sí? Es una cuestión de convención, es una cuestión arbitraria. Yo lo planteé así. ¿Sí? RA más RB menos las dos fuerzas de 100 newtons tienen que ser igual a 0, porque esta viga está en equilibrio de fuerzas. Paso lo que son datos al otro miembro, o sea, RB y las dos fuerzas de 100 newtons, ¿sí?, menos 75 newtons más 100 newtons más 100 newtons. Esto será 200 menos 75, 125. Ese es el módulo de la reacción en A. Hay otra fórmula, otra forma de calcular RA, la que dice el compañero, ¿sí? El compañero había planteado que haciendo la sumatoria de los torques, ahora respecto del punto de un eje que pasara por el punto B, podía calcular la reacción en A, ¿sí?, sin necesidad de saber, ¿sí?, el módulo de la reacción en B, porque la reacción en B iba a ser nula. ¿Sí? Ojo cuando planteara la sumatoria de los torques, porque tendría que medir los brazos de palanca respecto del punto B. ¿Sí? Tendría que cambiar el sistema de referencia del lugar. ¿Sí? El brazo de palanca de la reacción en A ya no es 0, sino que es 4 metros. El de esta fuerza ya no es 1 metro, sino que es 3 metros, porque es la distancia que hay desde el punto B hasta la recta de acción de esa fuerza, medida perpendicularmente. Y como esta fuerza está en el centro de la viga, también me hubiera dado 2 metros el brazo de palanca. ¿Sí? Cuando yo planteo la sumatoria de los torques respecto de un eje que pasa por el punto B, que es perpendicular al plano de la hoja, bueno, tengo que medir los brazos de palanca respecto del punto B. ¿Se entiende, chicos? Sí, y en este caso, por convención, giraría en sentido antihorario, entonces sí serían positivas las fuerzas, ¿no? Claro, la reacción en A te daría negativa Claro. y el torque de las dos fuerzas de 100 newtons serían positivos. Bien. ¿Se entendió el problema, chicos? Estos son problemas muy simples de estática, como para comenzar a calentar motores. ¿Hay alguna duda respecto de estos problemas? Bien. Si está todo claro, pasamos al siguiente problema. Que el problema 5. Este problema ya tiene alguna cuestión conceptual un poquito más elaborada. Se aplica sobre el eje de una rueda que pesa 100 newtons una fuerza F horizontal con el objeto de que la rueda pueda subir un escalón de 10 centímetros de alto. El radio de la rueda es de 30 centímetros. Calcular A, el valor mínimo de la fuerza, B, el módulo de la reacción en el punto A. ¿Saben qué? Lo vamos a ver de otro lado. Yo lo tengo hecho, denme un segundo, lo tengo hecho de forma más interesante a esto. Denme un segundo. A ver si lo encuentro. Me acabo de acordar. A ver si es este. Sí, señor, es este. Bien. El problema es básicamente el mismo primero. ¿Sí? Pero tiene un corolario. Primero vamos a aplicar la fuerza en el centro de la rueda, ¿sí? Y después le vamos a aplicar en la parte superior de la rueda. Vamos a ver en qué caso necesitaríamos más fuerza. Me estoy anticipando. A ver, imagine que está tratando de subir una rueda de bicicleta de masa M y radio R a un cordón de vereda de altura H.
Para ello, aplico una fuerza horizontal. ¿Sí? Estoy aplicando una fuerza horizontal. ¿Qué magnitud mínima de fuerza logra subir la rueda si la fuerza se aplica A en el centro de la rueda y B en la parte superior de la rueda? ¿En qué caso se requiere menos fuerza? Bien. En el punto A, ¿sí? Yo estoy aplicando la fuerza en el centro de la rueda. Tomamos los torques del peso y de la fuerza aplicada respecto del borde superior, de acá, del punto A. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Tenemos la fuerza en sentido horizontal y tenemos el peso en sentido vertical. Esas dos fuerzas van a ejercer torques respecto a ese punto A. ¿Cuándo va a subir la rueda del cordón de la vereda? ¿Cuál va a ser la fuerza mínima, F, que va a comenzar a hacer que suba, ¿sí? La vereda, la rueda de la bicicleta, en este caso? ¿Qué situación tiene que ver con los torques? ¿Cómo tiene que ser el torque que aplica la fuerza F respecto del torque que aplica el peso para que la rueda suba? F tiene que ser mayor. Entonces, lo que tengo que plantear es que la fuerza mínima, a partir de la cual la rueda va a empezar a subir, es la fuerza F que hace que el torque de esa fuerza F equilibre al torque que realiza el peso. Si la fuerza es mayor que F, la rueda va a subir. La fuerza mínima es la que va a igualar en los torques, ¿sí? A partir de esa fuerza yo voy a lograr que la rueda suba el cordón de la vereda. ¿Se entiende? Chicos. Sí, sí. Bien. Entonces, voy a plantear la sumatoria de los torques respecto de este punto, de un eje que pasa por este punto, por el punto A. Vamos a llamar al brazo de palanca del peso X a esa distancia y como conocemos la altura del cordón que es H y el radio de la rueda que es R, el torque de la fuerza F va a ser igual al radio de la rueda menos la altura del cordón. ¿Sí? Si yo lo tomo respecto del punto A. ¿Se ve eso? Es el radio de la rueda menos la altura del cordón, el brazo de palanca, esta línea punteada que hay acá. No sé si se alcanza a ver, lo pongo un poquito más grande al gráfico para que se vea. ¿Se ve bien ahí? El brazo de palanca de la fuerza F es esta línea que tengo acá, esta línea punteada vertical. ¿Sí? El brazo de palanca de la fuerza F es esta línea vertical, la distancia perpendicular a la recta de acción de F. Bien. Es el radio de la rueda menos la altura del cordón. ¿La altura del cordón cuál es? H. Eso estaba en el enunciado del problema. ¿Sí? Decimos que el cordón de la vereda tiene una altura H, entonces el radio menos la altura del cordón es el brazo de palanca de la fuerza F. Al brazo de palanca del peso lo vamos a llamar X, ya vamos a ver a qué es igual. Bien. Entonces, planteamos que el torque del peso, ¿sí?, respecto del punto A, haría girar en sentido antihorario a la rueda, ¿sí? El torque de la fuerza F la haría girar en sentido horario. Entonces, vamos a plantear que el torque del peso es positivo y que el torque de la fuerza es negativo. El brazo de palanca del peso, ¿sí?, ¿a qué va a ser igual? A ver, volvamos a agrandar el gráfico. Traten de llegar a horario, chicos, en la medida de lo posible. Sé que puede haber algún imprevisto alguna vez, pero tratemos de aprovechar la clase. A ver, esta diagonal que tengo acá, ¿sí?, es el radio de la rueda. La rueda está tocando el cordón de la vereda, ¿sí? Imaginemos un triángulo rectángulo, ¿sí?, formado por R menos H como uno de los catetos, X como el otro cateto y a R como la hipotenusa, ¿sí?
En vista de eso, por el teorema de Pitágoras, ¿a qué sería igual X? Sería igual a la hipotenusa al cuadrado, R cuadrado, menos R menos H al cuadrado, raíz cuadrada de eso. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, ¿sí? Sería así. R menos H al cuadrado. ¿Esto qué es? El cuadrado de un binomio. Vamos a desarrollarlo. Esto es R, el cuadrado del primero, R cuadrado menos doble el producto del primero por el segundo, ¿sí? Como el segundo cuadrado perfecto es negativo, está precedido por signo menos, menos 2RH, más el cuadrado del segundo. Bien. Suprimimos paréntesis, paréntesis precedido por signo menos, cambia los signos del interior, R va a quedar R cuadrado negativo, 2RH positivo y H cuadrado negativo. ¿Sí? Se va R cuadrado con R cuadrado y me va a quedar que la raíz cuadrada de 2RH menos H cuadrado es igual a X. Bien. Introducimos esto en la sumatoria de los torques, en esta expresión. Entonces, donde dice X, vamos a poner raíz cuadrada de 2R menos H cuadrado. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar menos F por R menos H del otro lado. ¿Sí? Y vamos a pasar dividiendo R menos H. La fuerza que hay que hacer, si nosotros aplicamos la fuerza en el centro de la rueda, la fuerza mínima es esta relación entre el radio de la rueda y las alturas multiplicada por el peso. P por la raíz cuadrada de 2R H menos H cuadrado, raíz cuadrada de eso, sobre la diferencia entre el radio y la altura del cordón. Esa sería la fuerza que hay que hacer, la fuerza mínima, a partir de la cual la rueda comienza a subir el cordón de la vereda, si yo realizo la fuerza en el centro de la rueda, ¿sí? Que es cuando yo tengo una bicicleta. Ahora imaginemos que en lugar de ser una bicicleta, es una silla de ruedas, y que la fuerza no está ejercida en el centro de la rueda, sino que yo con mi mano estoy impulsando la rueda, ¿sí? Porque estoy sentado en la silla de ruedas. ¿Se entiende? Sí, se aplica la fuerza en la parte superior. ¿Sí? En lugar de aplicar la fuerza en el centro de la rueda, la estoy aplicando en la parte superior. ¿Qué efecto tiene esto? En el brazo de palanca de la fuerza. Claro, el brazo de palanca de la fuerza F, ¿cómo va a ser? Mayor. Va a ser mayor, ¿sí? Fíjense, el brazo de palanca de la fuerza F respecto de un eje perpendicular al plano de la hoja que pase por el punto A, ¿sí? Va a ser igual a R menos H, que es la parte inferior, más el radio de la rueda. ¿Sí? Va a ser igual a R más R menos H, es decir, igual a 2R menos H. ¿Sí? El brazo de palanca de la fuerza peso va a ser el mismo que calculamos por Pitágoras. Esa raíz. ¿Sí? Va a ser igual a 2R, o sea, el diámetro de la rueda menos la altura del cordón. Bien. Entonces, haciendo los mismos pasajes de término, pasamos este término que está restando al otro miembro sumando, y después pasamos 2R menos H dividiendo, obtenemos la fuerza mínima a partir de la cual la rueda va a comenzar a subir el cordón de la vereda si yo le ejerzo la fuerza en lugar de en el centro de la rueda, en la parte superior de la rueda. ¿En qué caso va a ser menor la fuerza aplicada? En este caso. En el caso de que yo la ejerza
A ver, no alcanzamos a ver las dos ecuaciones, pero acá, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en el denominador. Acá tenemos R menos H y acá tenemos 2R menos H. ¿En qué caso será mayor el denominador de la expresión? En la fuerza aplicada en la parte superior de la rueda. Claro. Entonces, si el denominador es más grande, la fuerza mínima es más pequeña. ¿Mm? ¿Sí? Se va a hacer menos fuerza en el segundo caso. ¿Por qué? Porque el brazo de palanca de la fuerza aplicada, como decía la compañera, es mayor, ¿sí?, que en el caso de que yo la ejerza en el centro de la rueda. Profe, disculpe, se me desconectó unos segundos. ¿Podría explicar de vuelta cómo es el brazo de palanca con la fuerza aplicada en la parte superior? Sí, cómo no. A ver, pues acá tenés que, vamos a agrandar esto para ver en detalle el gráfico. Tenemos 2 veces el radio acá, o sea, el diámetro, 2 veces el radio, ¿sí? Para trabajar en términos de radio, es 2 veces el radio menos la altura del cordón, que es H. Entonces, el torque de la fuerza F va a ser el diámetro menos la altura del cordón, o sea, 2R menos H. ¿Se comprende? Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Eso hace que la segunda expresión me quede con un valor menor, ¿sí? Si vamos ahora al problema concretamente de la guía de trabajos prácticos, esperen que lo encuentre. ¿A dónde estaba? Acá está, ¿sí? Fíjense, es el mismo cálculo, solo que nosotros, ¿sí?, al tener datos de R y H, no hace falta que desarrollemos el cuadrado del binomio, directamente lo calculamos, planteamos ¿sí?, planteamos directamente una expresión, ¿sí?, conociendo todo lo que hay que conocer de los datos, ¿sí? Si ustedes hacen con los datos del problema 5 y aplican la fórmula para cuando, la fórmula obtenida, la ecuación obtenida, para cuando aplicamos la fuerza en el centro de la rueda, obtendrían lo mismo. Ahora, el punto B de este problema nos pide calcular la reacción en el punto A. Para calcular la reacción en el punto A, ¿cómo la calcularíamos? Tenemos 2 fuerzas acá. El peso hacia abajo, la fuerza hacia la derecha. La reacción la reacción en el punto A tiene que ser una fuerza que equilibre a la resultante de estas dos fuerzas. ¿Cómo voy a obtener la resultante de estas dos fuerzas? Chicos, ¿cómo se obtiene la resultante de un sistema de fuerzas? Aunque sea gráficamente, cuéntanme. Analíticamente, si tenemos las dos fuerzas, o sea, los módulos de las fuerzas, podemos hacerlo por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Pitágoras, ¿verdad? Claro. Sí. Si buscáramos un medio gráfico, el método del polígono, el método del paralelogramo, ¿sí? Pero podemos hacerlo analíticamente, obteniendo, ¿sí?, la resultante de este sistema de dos fuerzas como la raíz cuadrada de la suma en cuadratura de estas dos fuerzas, del módulo de estas dos fuerzas, ¿sí? Y la dirección, ¿cómo la obtendríamos?
la dirección de la resultante. La fuerza que está en Y sobre la fuerza, el arco tangente de la fuerza que está en Y sobre la fuerza que está en X. Claro. ¿Sí? Afectadas de signo, en caso de que hubiera que considerarlas, ¿sí? En este caso, lo único que está en Y es el P, el peso. El peso, ¿sí? Y tiene sentido descendente. ¿Mm? Entonces, habría que considerarla negativa. ¿Mm? Para calcularla, ¿sí? Bueno, en caso de que tuviéramos que calcular la dirección. ¿Mm? Solo nos pide el módulo, por lo tanto, eso nos exime de calcular la dirección. Pero el módulo de la reacción en A tiene que ser la equilibrante de la resultante de estas dos fuerzas. ¿Sí? ¿Por qué va a haber un equilibrante? Porque en el caso en el que yo he planteado, hay un equilibrio de fuerzas y hay un equilibrio de torques. El sistema se encuentra en equilibrio a partir de que yo aplique una fuerza mayor, F, a la que yo he calculado. El sistema va a abandonar el equilibrio y va a entrar a rotar y a trasladarse. ¿Se entiende? Sí. Bien. Por eso puedo plantear en el punto B el equilibrio de fuerzas. ¿Sí? La sumatoria de las fuerzas en X va a ser solo la fuerza F menos la reacción en A de X. A ver, la reacción en el punto A en sentido del eje X va a tener sentido igual y opuesto a la reacción, a la fuerza F, ¿sí? Y la reacción en Y va a tener sentido igual y opuesto a la reacción, perdón, al peso, para que los pueda equilibrar. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es tomar los dos módulos, como habíamos dicho, elevarlos al cuadrado y sacar la raíz cuadrada para obtener el módulo de la reacción en el punto A. Si quisiera sacar la dirección de la reacción, bueno, la dirección de la reacción será haciendo, como concluimos, el arco tangente de 100 newtons sobre 110 newtons. Eso me daría la dirección de la reacción en A. ¿Se entiende el problema, chicos? Sí. ¿Sí? Este está planteado con números concretos. El otro problema que está en el CIR-Semaski está planteado, ¿sí? Con datos conocidos, pero no numéricos. Bien. Vamos ahora al problema 7 de la guía. El problema 7 de la guía dice: en la figura de este problema, la barra OB es uniforme y pesa 4.000 newtons. Si el sistema está en equilibrio y el bloque pesa 2.000 newtons, se pide A. ¿Cuál es el valor de la fuerza de tracción en el cabo AB? O sea, la tensión en este cable. ¿Sí? Hay un cable AB que es horizontal y que está sosteniendo a la barra OB. ¿Sí? Quiero saber la tensión en este cable. Conozco que la barra, ¿sí?, pesa 4.000 newtons y es uniforme, y que el bloque que está suspendido acá pesa 2.000 newtons. Bien. El segundo punto, el apartado B, me pide calcular cuál es el valor de la reacción ejercida por la articulación O en la barra OB. El módulo me pide. ¿Podría calcular módulo y dirección? También puedo calcular. Denme un momento, chicos.
Bien. Yo podría plantear, ¿sí?, equilibrio de torques en esta barra, pero yo necesito saber cuál es la tensión primero en este cable. En el cable que va desde la masa suspendida hacia el extremo B de la barra OB. Mientras no sepa cuál es esta fuerza, no voy a saber cuál es el torque que ejerce esa tensión en un punto, por ejemplo, que pasa respecto al punto O. Tengo que saber primero cuál es esta tensión para plantear, ¿sí? Conozco el peso de la barra, es 4.000 newtons. Quiero saber cuál es la tensión en este cable, es una incógnita, y no conozco la tensión en este cable. Necesito saber cuál es la tensión en este cable. Para saber cuál es la tensión en ese cable, primero tengo que plantear equilibrio de fuerzas en este nodo. Voy a poner mi sistema de referencia donde el cable se junta con la masa suspendida a los fines de calcular esta tensión. ¿Se entiende lo que voy a hacer, chicos? Una vez que conozca esta tensión, puedo recién ahí plantear la sumatoria de los torques conocidas, dos de las fuerzas, para calcular la tercera. ¿Por qué la voy a plantear en O, a la sumatoria de los torques? Porque eso me exime de considerar la reacción en el punto O. ¿Sí? Porque la recta de acción de la reacción en el punto O va a pasar por el punto O. Entonces el torque va a ser nulo y solo voy a considerar los torques no nulos. ¿Se entiende qué voy a hacer? Sí, profe. ¿Y no hay otra reacción ahí? ¿Solamente en la de la pared? A ver, la reacción, voy a tener una reacción en el punto O que va a ser oblicua. ¿Sí? Y voy a tener una reacción en este punto, que es la tensión en el cable. Va a ser igual y opuesta. Bien. Acá va a ser horizontal. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Es una tensión. Por lo tanto, vos sabés que es igual y opuesta. ¿Sí? Es una fuerza de tracción en todos los casos. ¿Sí? Tracciona. ¿Sí? Si vos consideras en el punto A, va a tirar hacia la derecha la tracción. Y si consideras el punto B, va a tirar hacia la izquierda. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Antes de calcular esta tracción en AB, esta tensión en AB, ¿sí?, lo que voy a tener que calcular es la tensión en este cable que va hacia el punto B. ¿Sí? Va de la masa suspendida al punto B. Para eso, primero voy a tener que calcular la sumatoria de fuerzas en este sistema, en esta parte del diagrama, ¿sí?, en esta parte del sistema. Aislarlo y calcular la sumatoria de fuerzas. Bien. ¿Qué es lo que tengo ahí? Voy a tener una tensión en el cable, ¿sí?, y voy a tener otra tensión en el otro cable, ¿sí?, y voy a tener el peso de la masa suspendida, ¿sí?, en sentido vertical descendente. ¿Por qué este ángulo es de 45 grados? Veamos. Este ángulo es de 45 grados. Este ángulo es de 90. ¿Sí? Si yo considero la vertical acá, ¿sí?, y la horizontal, ¿sí?, si este ángulo es de 45, si yo siguiera la horizontal, este ángulo también tendría 45. Al ser este de 90 y saber que la suma de los ángulos internos de un triángulo mide 180 grados, este ángulo tendría que ser de 45 y por lo tanto este otro que está arriba también es de 45. ¿Se entiende? Sí, sería un complementario, digamos, ¿no? Sí, a ver. Imagínense ese triángulo que está ahí. ¿Lo ven al triángulo? Sí, sí. Si este ángulo es de 45, este ángulo también tiene que ser de 45. Por lo tanto, este ángulo también es de 45, porque tiene que sumar 180 a los tres. Si este ángulo es de 45, como este otro que está arriba es complementario, también tiene 45, tal cual está especificado en este gráfico. Podría considerar cualquiera de los dos ángulos de 45, variaría seno o coseno, pero como seno y coseno de 45 son iguales, porque la tangente es igual a 1, tangente de 45 es lo mismo. ¿Cuál de los dos consideran?
Bien, dicho esto, con este ángulo de 45, ¿sí? La tensión 1 en I, ¿sí? La componente en I de la tensión T sub 1 va a ser T sub 1 por el coseno de 45. ¿Sí? Esa tensión tiene que igualar al peso porque el sistema está en equilibrio de fuerzas. Las fuerzas en el eje Y tienen que ser iguales a 0. La tensión 1 en I, ¿sí? Va a ser igual al peso. Entonces, paso el peso al otro miembro sumando y paso coseno de 45 dividiendo. Entonces, la tensión T sub 1 va a ser igual a 2000 sobre el coseno de 45. 2828 newtons. ¿Se entiende cómo lo calculé? ¿Puedes subir un momentito el gráfico? No, Sí, no cómo no. el sistema de ejes, sino el dibujo. Eso. Acá. Sí. Bien. Sí, ya está. Bien. ¿Se entiende este valor entonces de 2828 newtons? ¿De dónde sale? Bien. Ahora tengo la fuerza que me hacía falta para plantear la sumatoria de los torques respecto de un eje que pase por el punto O. Conozco esta tensión que hay acá, a la que llamé T sub 1, y conozco el peso, ¿sí? Al que voy a llamar W2, creo. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Imaginemos que este es el diagrama de fuerza que voy a plantear, ¿sí? Sumatoria de los torques respecto de un eje perpendicular, el plano del dibujo que pasa por el punto O. En este vínculo móvil entre la barra y la pared. Entonces, acá que voy a tener el peso, como la barra es uniforme, está en la longitud de la barra dividido 2. ¿Sí? El brazo de palanca, que es la dirección medida en forma perpendicular a la recta de acción del peso, va a ser L sobre 2 por el coseno de 45. ¿Se entiende? No, yo me perdí, profe. A ver, vos tenés el peso, W2. ¿Sí? La barra es uniforme, entonces si vos medís a lo largo de la longitud de la barra, el peso está aplicado en su centro de masa, en su centro de gravedad. ¿Sí? Sí, Bien, está en L sobre 2. sí. Entonces, el torque que va a ejercer W2 va a ser el módulo de esta fuerza por L sobre 2 por el coseno de 45. El brazo de palanca del peso es esta fuerza que está acá, punteada. Sí, sí, ahí está. ¿Sí? Bien. Esto es en este caso porque la barra es uniforme, ¿no? Claro, si la barra es uniforme, el peso está aplicado en toda fuerza externa está aplicada en el centro de masa. Bien. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando el sistema sea discreto, ¿sí? Sea de longitud lo suficientemente pequeña para considerar, en este caso, a G como una fuerza que es constante, ¿sí? Aplicada en toda la longitud de la barra. Que es este el caso. Bien, el brazo de palanca de T sub 1, ¿cuál es? El brazo de palanca de T sub 1 es toda la longitud de la barra y el ángulo que forma, ¿sí? Es de 90 grados, entonces es L. ¿Sí? T sub 1 por L me va a dar el torque de la tensión en el cable. T sub 1. ¿Se entiende? Chicos, No, yo no lo entendí. a ver. T sub 1 es perpendicular a la barra, forma un Ah, ángulo de 90 grados ahí está. con la barra. ¿Sí? Como el brazo de palanca es la distancia medida en dirección perpendicular a la recta de acción de la fuerza, ¿sí? El brazo de palanca de T sub 1 es la longitud de la barra. Bien, sí, sí, ahí está. ¿Sí? Ujú. El brazo de palanca de T sub AB, la tensión
¿sí? La fuerza de tracción en el cable AB, ¿sí? Siendo este ángulo que forma la barra con la dirección de la fuerza B de 45 grados, ¿sí? Va a ser la longitud de la barra, ¿sí? Imagínense en la pared medida al brazo de palanca, va a ser la longitud de la barra por, como es el cateto opuesto, el seno de 45. ¿Se entendió? Sí, ahí sí. Bien. Ahora, asignemos signos por la convención. Los que hagan girar a la barra en sentido horario son negativos, los que hagan girar a la barra en sentido antihorario son positivos. Entonces, el torque de la tensión de la tracción AB, ¿sí? Es positivo, porque hace girar la barra en sentido antihorario, la está subiendo. Los otros dos torques, el del peso y el de la tensión, hacen girar la barra en sentido horario y por lo tanto los voy a considerar negativos. Entonces tengo esta expresión que tengo acá. La tracción en AB por la longitud, por el seno de 45, que es el torque de esta fuerza de tracción, menos T sub 1 por la longitud de la barra, sería por el seno de 90, que es 1, menos W2 por L sobre 2 por el seno de 45 o el coseno de 45, como ustedes lo quieran poner, según qué ángulo de 45 consideren, ¿sí? Como les decía, el seno de 45 y el coseno de 45 son exactamente el mismo valor, 0,707. ¿Sí? La tangente de 45 grados da 1. Entonces, ¿por qué puse seno de 45? Porque consideré este ángulo de 45 y el brazo de palanca es el cateto opuesto del triángulo que forman, ¿sí? Si hubiera considerado este ángulo de 45, podría haber puesto que el brazo de palanca era el coseno. Como tienen el mismo valor, no hay diferencia entre considerar seno de 45 o coseno de 45. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí. Despejo la fuerza de tracción en AB. Estos dos términos que son negativos van a pasar al otro lado como términos positivos. Y L por el seno de 45 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces hago los cálculos, ¿sí? T sub 1 por L, T sub 1 era 2.828 newtons, más 4.000 newtons, ¿sí? Perdón, saqué L como factor común de acá, ¿sí? Y lo simplifiqué. ¿Por qué? Porque no conozco la longitud de la barra hasta donde yo me acuerdo. ¿Sí? No conocía la longitud de la barra. Entonces lo que hice fue sacarla de este paréntesis como factor común. La tengo en los dos términos de la expresión que está entre paréntesis. ¿Sí? Entonces acá me quedó un medio en lugar de L sobre 2, seno de 45. Por W2, que es 4.000 newtons. La saqué como factor común y la simplifiqué. De modo que no me interesa la longitud de la barra, sea cual sea la longitud de la barra, no va a afectar en el módulo de la fuerza de tracción AB. Bien, simplifico y calculo y me da que la fuerza de tracción AB es de 6.000 newtons. ¿Se entendió el cálculo, chicos? Sí, le vuelvo a preguntar, profe, en el ¿Cómo? caso del el brazo de palanca de TAB, habíamos dicho que era equivalente, digamos, a la barra en posición pegada a la A la pared, digamos. longitud de la barra, ¿sí? Sería la sombra de la barra medida sobre la pared, si vos tuvieras una luz acá, ¿sí? El brazo de palanca es la distancia que hay desde el punto donde el eje, a partir del cual vos estás considerando el momento, Sí. ¿sí? Los torques, ¿sí? La distancia que hay desde ese punto a la recta de acción de la fuerza que ejerce el torque, medida en dirección perpendicular a Claro, esa recta de acción. como la fuerza es horizontal, en este caso sí o sí la barra tendría que estar vertical para que sea perpendicular.
Claro. Bien. No es el caso, es oblicua. Entonces, vos lo que medís es la sombra de esta barra en la pared. ¿Sí? La longitud de la barra por el seno de 45. Bien, ¿Sí? bien. Sí, sí, gracias. Bien. Vamos a calcular el módulo de la reacción en O. Hemos planteado sumatoria de los torques. ¿Sí? Entonces, para calcular las reacciones tanto vertical como horizontal en el punto O, ¿sí? Que vincula la pared con la barra, vamos a tener que plantear las sumatorias de fuerza. Esas sumatorias de fuerza van a estar igualadas a cero porque esas fuerzas están en equilibrio. Entonces, vamos a plantear que las sumatorias de las fuerzas en I son iguales a cero. La reacción en I de la pared en el punto O, ¿sí? La voy a considerar positiva. Y vamos a considerar negativas a el peso y a la componente vertical de la tensión T sub 1. ¿Sí? Que es T sub 1 por el coseno de 45. Si yo imagino el eje Y pasando por el punto B de la barra OB, ¿sí? El ángulo que forman esa vertical con la dirección de T sub 1 es 45 grados. ¿Se entiende eso? Sí, Entonces, ¿sí? Imagínense, sí, a ver. O sea, divido 90, 90 dividido 2. Sí, es más, digamos, acá si vos te imaginas el eje Y vertical, ¿sí? A la mitad. Sí. Sí. Parte justo a ese ángulo de 90 en 2. El coseno de 45. Eso pasa porque el ángulo de 90, ¿sí? Si fuera de otra dimensión, ¿sí? Ponele que formara un ángulo de 100, seguiría formando un ángulo de 45 hacia la izquierda, pero hacia la derecha no. Bien. Paso estos términos que son negativos y pueden ser perfectamente calculables. Esos son datos. Conozco la tensión T sub 1. La calculé acá. El peso es dato del problema. Los paso sumando, ¿sí? Al otro miembro. 4.000 más 2.828,4 por coseno de 45 me da 6.000 newtons. Es lógico que sea 6.000 newtons. Y vamos a ver después. ¿Sí? ¿Por qué es lógico o no que dé 6.000 newtons? La sumatoria de las fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la reacción horizontal en el punto O, tenemos la fuerza de tracción AB y tenemos la componente horizontal de T sub 1. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos la reacción vertical en O, ¿sí? La vamos a considerar hacia la derecha. La fuerza de tracción en AB la vamos a considerar hacia la izquierda, negativa, y la componente horizontal, ¿sí? De T sub 1, que la vamos a considerar también positiva. ¿Sí? T sub 1 por el seno de 45. ¿Sí? Si este ángulo era de 45, la tensión la componente horizontal de T sub 1 va a ser el cateto opuesto de ese ángulo de 45, por eso ponemos T sub 1 seno de 45. ¿Se entiende? Profe, la reacción no dijo que era negativa también. ¿Cómo? La reacción no dijo que era negativa también. La reacción en X es positiva. Ah, La vamos a considerar positiva. Si nos equivocamos, te va a dar negativo. sí. ¿Sí? Vos la podés considerar con el signo que se te antoje a la reacción. Si le pegaste a la convención, digamos, si le pegaste al sentido, te va a dar positiva. Si el sentido que vos asignaste era opuesto al que vos consideraste que iba a tener la reacción, y te va a dar negativa la fuerza. ¿Se entiende? Sí, sí. Vos estás considerando acá que la reacción en I horizontal va hacia la derecha.
en el sentido que vos consideraste positivo. ¿Mm? Si iba hacia la izquierda, la reacción horizontal en O, y te va a dar negativo el valor. ¿Sí? Sí, Lo profe. mismo la reacción en I, vos consideraste que iba hacia arriba. ¿Mm? Si vos te equivocabas e ibas hacia abajo, la reacción vertical en O, no te iba a dar negativa. Así es como lo tendrías que interpretar. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, a estos términos que son totalmente numéricos, conozco la tracción AB, conozco T sub 1, los voy a pasar con el signo opuesto al otro lado del signo igual, al otro miembro. T sub AB va a quedar sumando, T1 seno de 45 va a quedar restando. Y eso me va a dar la reacción en X. La reacción en X me da 4.000 newtons. ¿Mm? ¿Sí? Bien. Hacemos la raíz cuadrada de la suma en cuadratura de las dos reacciones, la vertical y la horizontal, y me va a dar el módulo de la reacción en O. ¿Mm? ¿Sí? Ese módulo me da 7.211 newtons. ¿Cómo hubiera hecho yo si quisiera conocer la dirección de esta reacción en O? Hago la arcotangente de la reacción en Y sobre la reacción en X. Y así obtengo el ángulo que forma con la horizontal esta reacción. ¿Sí? Como nos pedían únicamente el módulo, no hizo falta calcular la dirección, no hizo falta calcular el ángulo. ¿Se entendió el problema, chicos? Es un problema bastante elaborado de estática, ¿sí? Primero calculamos la tensión T sub 1, planteando el equilibrio de fuerzas en este nodo del diagrama, y después calculamos el equilibrio de rotación, la sumatoria de los torques nula, para calcular la fuerza de tracción en el cable AB. Una vez que hicimos eso, planteamos la sumatoria de las fuerzas en el mismo sistema en el que habíamos planteado la sumatoria de los torques, ¿sí? Para calcular las reacciones en horizontal y vertical en el punto O, que acá no están graficadas porque la grafiqué para los torques, ¿sí? Y ambas reacciones, tanto la horizontal como la vertical, al pasar sus rectas de acción por el punto O, tienen torque nulo, ¿sí? Porque el brazo de palanca es cero. La dirección medida en cualquier dirección, ¿no? Pero se mide en dirección perpendicular a la recta de acción de la fuerza respecto del centro de momentos, da cero. Como el brazo de palanca es cero, el torque de esas fuerzas es nulo y puedo sacarlos del equilibrio de los torques, ¿sí? El equilibrio de rotación. ¿Se comprendió, chicos? ¿Se comprendió el problema? ¿Algo que quieran preguntar? Todo bien, profe. Bien. ¿Todos comprendieron, chicos? ¿Todos han entendido? Bien. Si no hay preguntas, continuamos con el desarrollo. Vamos a ver el problema 8 de la guía de trabajos prácticos. El enunciado del problema dice: dos planos inclinados lisos forman ángulos de 45 y 60 grados con la horizontal, como se muestra en la figura. Una esfera de peso igual a 100 newtons está en equilibrio apoyada sobre esos dos planos. Determine las fuerzas de reacción de los planos sobre la esfera. Las fuerzas de reacción de los planos sobre la esfera son las normales, ¿sí? La fuerza que esas superficies ejercen sobre la esfera, N1 y N2. Vamos a hacer un poquito más grande el gráfico. Los datos son los ángulos que forman con la horizontal ambos planos y
el peso de la esfera. ¿Sí? Es este el caso. Si este ángulo es de 45 grados, este otro, por ser alterno interno, ¿sí?, es de 45 grados. La normal, que es perpendicular, forma con el plano un ángulo de 90. Si este ángulo es de 90 y este ángulo de abajo es de 45, este ángulo también es de 45. ¿Se entiende? Sí, Bien. Este ángulo es de 60. Este otro ángulo que está acá abajo, de la horizontal, también es de 60, porque es alterno interno con este ángulo. La dirección de N2 forma con el plano inclinado un ángulo de 90. Si este ángulo es de 90 y el ángulo que está abajo es de 60, el ángulo que está arriba de la línea punteada deberá ser de 30. ¿Se entiende? sí. Sí, profe. Bien. Entonces, si yo hago el diagrama de fuerzas, ¿sí?, voy a tener que N2 forma con la horizontal un ángulo de 30 grados y que N1 forma con la horizontal un ángulo de 45 grados. ¿Por qué 45 grados? Ah, sí, N1, 45, sí. Se me habían cambiado el mapa. ¿Sí? ¿Se entiende el diagrama de fuerzas, chicos? Estas fuerzas van a tener proyecciones, ¿sí?, en el eje X y en el eje Y, que tienen que estar equilibradas ¿con qué? Con el peso. El peso tiene proyección en el eje X. ¿Chicos? No, solo en el GI. Entonces, en el eje X solo voy a tener las proyecciones horizontales de N1 y de N2. Voy a considerar el sentido positivo del semieje X como el sentido positivo para los vectores y el negativo como negativo para los vectores. Lo mismo para el eje Y. Semieje positivo de Y, positivo. Semieje negativo de Y, negativo. Entonces, si planteo primero la sumatoria de las fuerzas en X, ¿sí?, voy a tener que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. La esfera no se mueve para ningún lado. La componente horizontal de N1 menos la componente horizontal de N2 es igual a 0. Entonces, N1 por el coseno de 45 menos N2 por el coseno de 30, estamos hablando de las proyecciones en el eje X, ¿sí?, son iguales a 0. Si yo despejo N1 de acá, paso N2 coseno de 30 al otro miembro sumando y paso coseno de 45 que está multiplicando, dividiendo. Y obtengo esta expresión, que es la expresión a la que voy a llamar expresión 1. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien. Si planteo ahora la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿sí?, el peso tiene sentido descendente, por lo tanto lo voy a considerar negativo, y la proyección de ambas normales están en el semieje positivo de Y, por lo tanto las voy a considerar positivas. N1Y más N2Y menos P van a ser iguales a 0. Bien. Paso el peso hacia el otro miembro sumando y voy a despejar, dejé N1 y N2 aquí sumando, ¿sí? N1 por el seno de 45 más N2 por el seno de 30 iguales al peso. Bien. Muy probablemente haya sustituido acá, no me acuerdo, pero creo que sustituí. Sí, de 1 en 2, es decir, pongo donde está N1, N2 coseno de 30 sobre coseno de 45. ¿Sí? Más N2 seno de 30. Iguales al peso. Bien, entonces me va a quedar N2, ¿sí?, una única incógnita en función del peso y de los ángulos que son conocidos. Bien, voy a sacar este paréntesis, me queda seno de 45 sobre coseno de 45, lo puedo poner como tangente de 45 o dejarlo así. Para hacerlo un poquito más breve, puse tangente de 45. Si ustedes no lo hicieran, no pasa nada.
Saco factor común N2, coseno de 30 por tangente de 45 más el seno de 30. Este paréntesis lo voy a pasar dividiendo para despejar la incógnita y me queda que el peso dividido el coseno de 30 por la tangente de 45 más el seno de 30 va a ser igual a la normal N2. Calculo N2, conozco el peso, conozco los ángulos. Tengo que la normal N2 es igual a 73,2 newtons. ¿Sí? Esta expresión 3 la reemplazo en 1. ¿Sí? Y ¿sí? Recuerden, N1 era igual a N2, coseno de 30 dividido coseno de 45. N2 ahora es conocida, entonces la reemplazo y obtengo que 73,2 newtons por el coseno de 30 dividido el coseno de 45 es 89,7 newtons. De esta forma he calculado las dos normales de estos planos inclinados sobre esta esfera, conocido el peso de la esfera y el ángulo que forman estos planos inclinados con la horizontal. ¿Se entiende el problema, chicos? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Están viendo, chicos, estática, ¿de qué se trata? Estática se trata de plantear las condiciones de equilibrio, tanto de traslación como de rotación. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio de traslación? Las condiciones de equilibrio de traslación son que la sumatoria de las fuerzas respecto de cualquier plano, de cualquier eje, perdón, de un plano o de cualquier eje en el espacio, ¿sí? Si las fuerzas forman parte tienen todos una misma dirección, bueno, le plantearé en un eje. Si forman parte de un plano, si son coplanares, plantearé la sumatoria de fuerzas respecto de dos ejes, si están en el espacio, respecto de tres ejes. La fuerza neta en cualquiera de los ejes, ¿sí? Tiene que ser nula. ¿Cuándo se va a dar ese equilibrio de traslación? Cuando esté en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Las fuerzas van a estar en equilibrio. La fuerza neta en cualquier eje va a ser nula. ¿Sí? Las proyecciones de esas fuerzas en cualquier eje van a ser nulas. ¿Cuándo voy a tener equilibrio de rotación? Cuando la sumatoria de los torques respecto de un punto cualquiera perpendicular a un plano al que pertenezcan las fuerzas, si son coplanares, me dé nulo. ¿Sí? ¿Puedo elegir cualquier punto de ese plano para que pase el eje perpendicular a ese plano? Sí. La sumatoria de los torques respecto de cualquier eje perpendicular a ese plano, si las fuerzas están en equilibrio, me tiene que dar igual a 0. Ese me da el equilibrio de rotación. ¿Cuándo voy a tener equilibrio de rotación? Cuando el cuerpo esté en reposo o esté en estado de movimiento circular uniforme. ¿Sí? Cuando el cuerpo esté en estado de movimiento circular uniforme, la sumatoria de los torques me va a dar 0 porque la aceleración angular, ¿sí? Les recuerdo, la sumatoria de los torques es igual a I por alfa. ¿Sí? La sumatoria de los torques me va a dar 0 porque la aceleración angular me da 0. ¿Se comprende, chicos, cuáles son las condiciones de equilibrio? Sí. Bien. Conociendo esas condiciones de equilibrio, puedo resolver cualquier problema de estática. Considerando que las fuerzas van a estar en equilibrio, cualquier problema de estática. Las fuerzas y los torques van a estar en equilibrio si la situación es de estática. Bien, pasamos al siguiente problema. Este es un problema muy conocido, se ha dado en muchas situaciones, a veces en examen, a veces en parciales. Es un problema que suele salir seguido en algunos exámenes, es un problema bastante simple. Una escalera se apoya contra una pared lisa
sin rozamiento, ¿sí? La escalera pesa 200 newtons y su centro de gravedad está a 0,40 de L, a 0,4 L, medido desde el piso a lo largo de la escalera. Es decir, si yo mido a partir del piso, ¿sí? En el 40% de la longitud, a partir del piso, está el centro de gravedad de la escalera. Ahí está aplicada cualquier fuerza externa, en este caso el peso, que es de 200 newtons. Siendo L el largo de la escalera. No sabemos cuánto mide la escalera, decimos que el largo es L, pero que pesa 200 newtons. En el punto A se nos pide calcular la fuerza reactiva de la pared sobre la escalera. Esta fuerza que está acá arriba, ¿sí? Como está en el punto B, la vamos a llamar BH, ¿sí? En el punto B, ¿cuál debe ser la magnitud de la fuerza de fricción al pie de la escalera para que ésta no resbale? Y en el C, calcular la reacción vertical del piso a la escalera. ¿Por qué no nos piden calcular la reacción horizontal? Bueno, ya vamos a ver por qué. Suponiendo que la escalera se encuentra en equilibrio, vamos a plantear la sumatoria de los torques respecto de un eje que pasa por el punto A, en la base de la escalera, acá. ¿Por qué la planteamos acá y no en otro punto? Que nos permite ignorar, planteando la sumatoria de los torques respecto del punto A, que no nos permitiría plantearla respecto del punto B o de cualquier otro punto. Recuerden. Era por lo que habíamos dicho de que la recta de acción pasa por lo perpendicular, entonces sería 0. Claro. Yo planteándola respecto al centro de momentos, planteándolo respecto de un punto en particular, puedo lograr obviar, ¿sí?, el torque de algunas fuerzas cuyo módulo desconozco, haciendo que el brazo de palanca de ese torque sea 0. Poniendo el brazo de palanca en el punto A, hago que la reacción horizontal y vertical en A se hagan nulas. ¿Sí? Y yo solo considerar el torque del peso y el torque de la reacción de la pared sobre la escalera. ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos a plantear entonces esa sumatoria de los torques. Es BM. Me preguntan a mí por qué será M y no H. No sé, pero se llama BM. Así está en el gráfico. Por L seno de 50. A ver, si yo mido el brazo de palanca de esta fuerza BM, sería la sombra de la escalera sobre la pared. ¿Sí? Yo sé que este ángulo es de 50 grados. ¿Sí? Es lo que me dice el gráfico. Entonces, si este ángulo es de 50 grados, este otro ángulo que está en la base también tiene que ser de 50 grados. Son alternos internos. ¿Sí? Ese es el cateto opuesto de un triángulo formado por la sombra de la escalera en la pared, la sombra de la escalera en el piso y la escalera. Si este ángulo es de 50 grados, la sombra de la escalera en la pared, que es el brazo de palanca de esta fuerza B sub M, ¿sí?, es la longitud de la escalera por el seno de 50 grados. Entonces, BM por L por el seno de 50 grados me da el torque de la fuerza que la pared ejerce sobre la escalera. ¿Se entendió? Sí, muy bien. Bien. El torque del peso, ¿cuál va a ser? El peso por 0,4 de L, que es la longitud donde está el centro de masa de la escalera, medida en la escalera, por el coseno de 50 grados. Recuerden que si este ángulo es de 50, este otro también lo era. El brazo de palanca es, ¿sí?, esta distancia, desde donde está la cruz hasta el punto A.
es 0,4 de L por el coseno de 50. Ese sería el brazo de palanca de la fuerza peso. Como el peso hace girar a la escalera, si el vínculo en A fuera fijo y no estuviera en la pared, el peso haría girar el sentido horario de la escalera y el punto, la fuerza que ejerce la pared sobre la escalera haría girar la escalera en sentido antihorario. Por lo tanto, el torque de la fuerza B sub M va a ser positivo y el torque del peso va a ser negativo. Bien. Pasamos el torque del peso, este término, que es negativo, al otro miembro sumando, y vamos a pasar L por el seno de 50 dividiendo. ¿Sí? Simplificamos L con L, entonces vemos que la reacción de la pared sobre la escalera no es función de la longitud de la escalera, solo de su peso. Entonces, tenemos 200 newton por 0,4 coseno de 50 sobre el seno de 50 me da 67,1 newtons, que es la reacción de la pared sobre la escalera. ¿Sí? Bien. ¿Cómo haremos para calcular la fuerza de rozamiento? Para que la escalera no resbale. La fuerza de rozamiento, acá la han llamado A sub R, que tiene que ser la reacción de en el punto A. ¿Por qué va a ser la reacción en el punto A? Porque esta fuerza impide que la escalera se deslice hacia la izquierda y se caiga. ¿Se entiende? Esta A sub R va a ser la fuerza de rozamiento de la superficie sobre la escalera. ¿Se entiende, chicos? Si no hubiera rozamiento en el piso, ¿qué pasaría? La escalera se caería Se desliza, claro. por la acción de su peso. ¿Sí? ¿Qué impide que la escalera caiga? La fuerza de rozamiento, que va a estar aplicada en sentido opuesto. Esa va a ser la fuerza, ¿sí? La reacción del piso en sentido horizontal. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que tengo en sentido horizontal en este diagrama? ¿El rozamiento y la de B también cuenta? Claro, por supuesto, es la otra fuerza. A ver, si la está equilibrando, te estoy diciendo, esta reacción de la pared sobre la escalera la empujaría para que se caiga. No se cae porque la reacción en el punto A, ¿sí? La fuerza de rozamiento, está impidiendo que se caiga. Esta fuerza tiene que estar en equilibrio. Recuerden, si está en equilibrio, la fuerza de rozamiento es una fuerza de rozamiento estática. ¿Sí? Tiene que ser igual y opuesta a la fuerza que yo estoy ejerciendo. Recuerden el concepto de fuerza de rozamiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. La fuerza de rozamiento estática era variable. Yo ejercía una fuerza, la fuerza de rozamiento se oponía, ¿sí? Aumentando el módulo de la fuerza que yo ejerzo. Aumenta el módulo de la fuerza de rozamiento ¿hasta cuándo? Hasta que llega a un valor máximo, producto del mu estático por la normal. Una vez que se supera ese valor, empieza a deslizar, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento es una fuerza de rozamiento dinámica que es constante y producto del mu dinámico de rozamiento por la normal. ¿Sí? ¿Recuerdan esos conceptos? Sí, profe. Bien. Entonces, esta reacción a sub R es una fuerza estática de rozamiento. ¿Bien? Y tiene que equilibrar A, B sub M. Entonces, planteando la sumatoria de las fuerzas en X, la reacción en A sub R, porque la fuerza de rozamiento es menos B sub M, es igual a 0. Entonces, la reacción va a ser igual y opuesta a B sub M, que es 67,1. ¿Se entiende? Estamos hablando acá de módulos, por eso no hay signos. ¿Sí? El signo ya fue incluido acá. ¿Se entiende, chicos? Profe, le podría preguntar de nuevo,
el tema del brazo de palanca del peso. El brazo de palanca del peso. El enunciado te dice que está a 0,4L. Sí, ¿Sí? Este ángulo que está acá, que forma con la horizontal, la escalera es de 50 grados. sí, El brazo de palanca, entonces, es esta longitud por el coseno de este ángulo. Sería la sombra que forma este 0,4L en el piso. bien, ahí está, ahí lo vi. Perfecto. ¿Se entendió? Sí, Bien. ¿Cómo vamos a hacer para plantear la vertical? Y bueno, hemos planteado la sumatoria de los torques, hemos planteado la sumatoria de la fuerza en X, nos queda la sumatoria de la fuerza en Y. Es la última bala que tenemos en el revólver. Bueno, planteémosla. Sumatoria de la fuerza en Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? La reacción, el peso y alguna otra. no, No. Las dos fuerzas, tanto la de rozamiento como la de la reacción de la pared sobre la escalera, son horizontales. Entonces, la reacción normal en A menos el peso tiene que ser igual a 0. Entonces, paso el peso sumando, la reacción normal en A es igual al peso, igual a 200 newtons. Y ahí tenemos el módulo de las dos reacciones, tanto la horizontal como la vertical. Si nosotros quisiéramos saber el módulo de A, ¿qué haríamos? Y bueno, raíz cuadrada de AR cuadrado más AN cuadrado. ¿Sí? Si yo quisiera saber la dirección de la reacción en A, y arco tangente de AN sobre AR me daría la dirección de la reacción respecto del horizontal. ¿Se entiende, chicos? sí. Sí. ¿Se va entendiendo? A ver. Vamos a parar por acá por hoy. No los voy a seguir mareando, vamos a seguir mañana. Voy a subir los problemas a aula virtual. Por favor, les pido, traten de ver los problemas, no se dejen estar, vayan viendo para que en el segundo parcial puedan ustedes sacar la mejor nota. Mañana les recuerdo, vamos a terminar de ver la unidad de estática y vamos a comenzar a ver la unidad, y vamos a ver también la unidad de elasticidad, la unidad número 10. Vamos a ver un par de problemas nada más. No hay gran cuestión en la unidad número 10. Y a partir de ahí les voy a explicar el práctico de laboratorio número 2, que lo voy a asignar mañana para que esté ya disponible para que ustedes lo hagan. Se los voy a explicar y esa sería la clase de mañana. Los dejo en libertad, chicos, para que no quiero meterles demasiadas cuestiones. Hemos visto bastantes problemas en el día de hoy. No quiero ir mucho más allá. Si hay alguna consulta o inquietud, los escucho, y si no, me estaría despidiendo hasta el día de mañana, chicos. Por mi parte, todo bien, profe, me retiro. Nos vemos. Bien, ¿se han entendido los conceptos? ¿Han quedado todos claros? Eso es lo que hay que ver en estática. Hasta mañana, chicos. Nos vemos para seguir con la unidad número 9 y para desarrollar la 10. Que estén bien. Chicos, terminó la clase.
Ismael, Francisco, Luis, Simón, terminó la clase. ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran consultar? Bueno, chicos, si no hay nada que consultar, nada que preguntar, me despido hasta mañana.